los gobiernos, colectivamente, se han paralizado con esta nueva tecnología. Ahora buscan nuevas tecnologías que no comprenden. Es algo que no tiene sentido. Para ellos, quemar combustible, analizar sus efectos y demás, tiene más importancia que el funcionamiento de los objetos celestes y del universo. Es sorprendente que algo muy complejo haya sucedido en los últimos días. Este pequeño ojo, a pesar de estar a unos 10, 15 o 20 kilómetros en diferentes direcciones, desconcierta al mundo de la ciencia. Pero al observar más a fondo, vemos, especialmente al observar sus imágenes, incluso a distancia, que ofrece la huella de un objeto volador. Tiene una estructura dinámica a su alrededor que crea un espacio. Crea una luz verde que cambia según sus necesidades. Si lo miramos como buscadores de conocimiento, ponemos los GANs en el vaso, un día eran negros, otros se volvían grises, otros se volvían verdes y luego se volvían negros. Hemos visto esto durante los últimos 10 o 15 años sin ningún secreto, lo vemos y lo entendemos, pero el mundo científico actual no comprende cómo cambia de color. Es muy simple. El sistema interno crea diferentes campos magnéticos gravitacionales para diferentes operaciones. Así que la interacción con el campo magnético del sistema solar y el Sol crea esa interacción. En cierto modo, si lo analizamos, nuestros científicos están en una situación difícil, pero no ven lo que nosotros, y normalmente todos los que somos azules, los que ven el plasma, vemos en la luz LED. Al modificar la intensidad de la corriente, obtenemos el naranja, el azul, el amarillo y todos los demás colores en el LED. El conocimiento de lo que llamamos los tres ojos es el mismo. La energía se intercambia en los reactores internos para mantener la condición, la velocidad y la dirección que se necesita. Así que, como buscadores de conocimiento, están décadas por delante de nuestros profesores, científicos de élite, y comprenden exactamente cómo cambia de color, cómo avanza y retrocede. Y siguen diciendo que en el mundo científico actual, normalmente hay una cola en el cometa, ¿verdad? Pero esta vez, lo que está delante, y todos sabemos que es la dirección del movimiento, pero lo interesante es cómo. 3 grupos y naciones que tenían acceso para monitorear toda la estructura, su punto más cercano a Marte, de repente, minutos antes, cerraron. La NASA estadounidense tiene una buena excusa, por el costo financiero. El costo financiero no importa. Lo que había, no ha cambiado. ¿Y entonces por qué los chinos se quedaron en silencio? ¿Por qué los sistemas de la Agencia Espacial Europea se quedaron en blanco durante esos momentos cruciales? Como vimos, como explicamos antes, cuando el sistema absorbió la energía del Sol, hizo algo muy curioso, absorbió una enorme cantidad de energía y luego la liberó para incubar y liberar con ella más y más fragmentos. Hemos visto que esperábamos que uno de estos satélites siguiera el sistema a través de Marte. Los otros 2 se dirigen a la Tierra y a la Luna. No hemos visto muchas fotos, 1 o 2 de aficionados, pero cuando se observan las de aficionados, todo indica que se trata de lo que llamamos un ovni en movimiento. Y como dije, estos sistemas no cambian su trayectoria solo porque haya una obstrucción. Encuentran una forma de evitarla, pero nosotros, como científicos de la tecnología del plasma, comenzamos a observar otra posición de la creación de vida y cómo se manifestará un nuevo ciclo de vida en este planeta, en este sistema solar, porque, como dijimos antes, Venus solía tener el carácter de la Tierra a medida que avanzaba y se vaciaba. La Tierra ha tomado su posición. Ahora Marte está alineado para aterrizar. Entonces, ¿por qué se eligió Marte para el primer aterrizaje? Porque Marte debe estructurar un tipo de vida que en el futuro pueda sustentar la nueva vida que ha entrado en el sistema solar. En cierto modo, se está sembrando para el momento en que Marte esté en la órbita de lo que llamamos la Tierra. En el futuro, la vida en él ya está predeterminada, lo que significa que ahora tenemos 3 oportunidades. Una, lo que está viajando en el espacio. Otra, que llegará entre el 12 y el 17 de este mes. La vida en Marte se desarrollará a partir de la colonización espacial terrestre. Colonizamos diferentes partes de este planeta de diferentes maneras y ahora estamos siendo pirateados por otros del universo. Será interesante ver cuánto, a partir del próximo domingo, los medios de comunicación mundiales obstruirán y no mostrarán lo que está a punto de suceder. Esperamos un periodo de tiempo para que regrese en diciembre o antes y tenemos que ver cómo se estructura, cómo se forma y hacia dónde girará. La energía que liberamos al interactuar o al acercarnos a otro objeto similar, como explicamos la última vez, libera una energía sutil que, al interactuar con el Sol, se convertirá en el nuevo ciclo de vida en el sistema solar. Si la energía de ambos se hubiera encontrado por el Sol,
Habría sido una condición importante. Mucha gente lo habría pensado, pero se trata de energía de la materia, no de energía de la materia. Así que la energía de estos dos objetos en la materia liberará una energía muy sutil, que probablemente veremos en una intensidad muy baja en nano y microtes, lo que creará la vibración y las condiciones para la creación de nueva vida. Las dos opciones, o quizás tres, son que esta liberación de la interacción, como mencionamos la semana pasada, sentará las bases para que una nueva vida se mezcle con lo que llamamos rayos solares para el inicio de una nueva vida. En ese proceso, un nuevo ciclo de vida comenzará en cualquier lugar de este sistema solar. El mejor candidato es, y podría ser, Marte, la Tierra y posiblemente Venus. Venus se calentará demasiado. No podemos ir. Por lo tanto, Marte y la Tierra, sin lunas, son los mejores candidatos para la vida. En cierto modo, al observar el proceso, parece que este ciclo se repite cada 3000 años. Hay registros de esto. Y debido a que hubo registros de esto en el pasado, sabemos que tal encuentro debería haberse producido en algún momento. Se ha predicho en algunos textos anteriores. Por lo tanto, en cierto modo, lo que llamamos objeto volador cumple un ciclo anual de 2 años en el sistema solar. Su entrega es una rutina que puede durar miles de años y repondrá la vida en el futuro, en la planificación de millones de años. Por lo tanto, nosotros, como seres humanos, al ser atraídos por el Sol, no estaremos aquí. Pero la tecnología que se desprende de la vida que surge de estas interacciones con los meteoritos garantiza el ciclo de la vida y la inteligencia. Hay rumores, conversaciones, y lo que llamamos los chinos, los estadounidenses y los europeos, que tenían las herramientas para afrontar esto, ya han abierto canales de comunicación de una forma u otra. Esto se confirmará próximamente. Pero todo el proceso, si nuestros astronautas o nuestros cosmólogos tuvieran tiempo para estar en el espacio para observar el tiempo suficiente, nos dirá de alguna manera que este pasaje es un pasaje regular y se repone. Un nuevo ciclo de vida comienza y para el tiempo que le toma a Marte tomar la posición de la Tierra, la vida madurará lo suficiente como para tomar el control y funcionar y ser la misma que hay en la Tierra hoy. Lo más importante para nosotros es si, en los próximos meses o años, nos encontraremos físicamente con las vidas que se originaron gracias a la interacción y la entrada de este objeto en este sistema. Al analizar las imágenes que han difundido quienes lo observan, vemos, especialmente en las últimas 48 horas, una imagen clara de un ovni dentro del bloque. Tiene una base. Tiene una cima y mide aproximadamente 16 kilómetros. Dicen que quizás 10 kilómetros. Y lo que vemos en sus bordes es, en realidad, la estrella misma con un campo magnético a su alrededor. Muestra un historial de campos magnéticos tanto frontal como posterior. Esto significa que la trayectoria de la estrella que viene la empuja y la trayectoria de la estrella que va la empuja hacia el espacio que se crea. Este objeto nunca será tocado por nada. Ni meteoritos ni nada más. En primer lugar, la velocidad es constante. En segundo lugar, la gravedad produce una repulsión, como vemos en muchas de las imágenes publicadas. Hay un espacio vacío a su alrededor, lo que significa que crea su propia atmósfera. Con los meteoritos y cualquier otro objeto que haya llegado, vemos el calor directo del campo magnético del Sol sobre la vaporización del objeto, y todo es una cola que no se ve con esto, lo cual es característico del sistema que tiene una inteligencia de campo magnético gravitacional, porque puede cambiar según el lugar y la posición. Lo que vemos por primera vez es un ciclo de vida, un encuentro directo con la vida en el universo. En los próximos días y semanas aprenderemos más sobre nosotros mismos. ¿Qué tan poco sabemos? ¿Afectaría esto a todas nuestras vidas? ¿Tocaría nuestras vidas? Quizás, de alguna manera, sí, quizás encontremos lo que llamamos evolución espacial al estar en contacto directo, directamente contactados, no necesariamente en una dimensión física, sino emocional o, lo que llamamos, energética. Hemos visto estas energías en los últimos días. Los medios de comunicación y los organismos controlados por el gobierno intentan cerrar cualquier brecha porque no saben cómo manejarlo. No saben qué pasará si la gente entra en pánico. Y esta es la razón por la que los chinos, los europeos y los estadounidenses lo cerraron todo minutos antes de que pudiéramos tener información tan detallada. Se discute que lo que llamamos una de las piezas que formaba parte del cuerpo principal ya ha desaparecido, lo que significa que aterrizó en Marte, lo que significa que la colonización ha comenzado. Tenemos que esperar a ver si recibimos lo mismo en los próximos días. Pero si lo hacemos, tenemos el conocimiento. Sabemos cómo funciona.
sabemos cómo es. Y entendemos el proceso tecnológico. Hay tres cosas para las que la humanidad probablemente deba estar preparada. El miedo a la aniquilación, y todos los indicios desde la semana pasada muestran que cuando los estadounidenses están en la garganta de los chinos y los chinos están en la garganta de los europeos y lo mismo con los rusos y todos cierran la boca, significa que algo ha sucedido. Se les mostró el poder de lo que pueden hacer en Marte, algo que, en lo que respecta a nosotros, ya saben quiénes somos. En cierto modo, el miedo a perderlo todo, las revueltas en China, Estados Unidos, Rusia, Europa y el resto del mundo, han llevado a las naciones a cerrar todo o fingir que lo hacen. Todavía se está procesando colectivamente qué datos mostrarán. Por lo tanto, algo está sucediendo allí. Algo ha sucedido, y la rutina diaria de conflictos y lo que llamamos lo que vemos, enfrenta a las naciones entre sí y a las fronteras en conflicto. Pero esto, por primera vez, incluso en tiempos de conflicto, la forma en que cada uno se ha esforzado durante los últimos meses, semanas y años, ha obligado a los cuatro a callarse, a no decir nada, a cerrar todas las ventanas simultáneamente, lo que significa que estamos listos, ellos saben, para una interacción que afectará a nuestros sistemas. Hay algo muy interesante que indica que estas interacciones de interfaz, como vimos, la enorme energía entregada a ti es transportada por los subsatélites, lo que significa que pueden dirigir una enorme cantidad de energía desde la estrella del sistema solar hacia sí mismos. Y esto representa una amenaza. Es una amenaza porque, como vimos, miles de millones de megavatios fueron entregados a un sistema y, según nuestro conocimiento, deberían haber estado explotando en pedazos, como ocurre con un sistema de plasma dinámico. La absorbió, la mezcló consigo misma y se regeneró. Si la misma energía, hemos visto, sorprendentemente, grandes actividades de radiación solar, parte de las cuales se dirigen hacia nosotros, y nos dicen que será un año muy activo. Se están conectando con estos satélites que surgieron de la división de los tres ojos, uno de los cuales se dirige hacia la Tierra. Así que está mostrando una dirección. Es posible que, de alguna manera, los líderes mundiales allí arriba hayan recibido lo que llamamos una advertencia. ¿Podría ser que esta advertencia sea que hagamos lo que queramos? Si no la siguen, serán aniquilados. Están observando las enormes erupciones solares. ¿Cuánto veremos? ¿Veremos el fin de todo lo que tenemos? ¿Acaso interrumpirá lo que llamamos frecuencias de radio, la operación satelital y demás, o entregará una energía que cambie la inteligencia emocional del hombre, y gracias a ella, el hombre madurará en una dimensión diferente, en un ser diferente en el futuro, porque maduramos a partir de ahora? Hay un par de indicios de esto, especialmente en las últimas 48 horas, pero tenemos que observarlo, y si así ha sido, lo explicaremos con más detalle más adelante. La naturaleza cíclica de los viajeros espaciales. Yo les explicaba esto a ustedes, los buscadores de conocimiento, es como si se hiciera un crucero que sigue un patrón. Va a diferentes puertos durante unos días, luego cruza al siguiente puerto y vuelve al mismo ciclo cada pocos días o semanas, siguiendo la rutina de ir al mismo puerto. Esto es lo que creemos, y vemos que estos tres son visitantes habituales. Fue registrado hace 3.000 años por quienes lo comprendieron y aparece exactamente en el mismo lugar, en la misma dirección y a través de la misma estructura que lo que los hombres de la época registraron en cuevas y piedras. Sin embargo, según lo que hemos observado sobre la interacción del sistema, vemos un aumento del polvo y de la actividad en Marte, lo que significa que tiene interacciones directas con el campo magnético del planeta. ¿Qué nos sucederá en las próximas semanas cuando este material, a pocos millones o cientos de miles de kilómetros de la Tierra, nos afecte? ¿Veríamos la misma conmoción que vimos en la superficie de Marte? ¿Veríamos cambios en la dimensión de los campos de este planeta? Y lo que vemos, por la interacción entre ambos, es la creación de nueva vida. No se trata necesariamente de una colisión frontal con un meteorito impactándonos. Así es como nos afectará el estado energético de este sistema. Hay que comprender que lo que pudo absorber una oleada tan masiva del Sol puede generar una oleada tan masiva de sí mismo hacia el Sol. Y esto es lo que hemos visto, especialmente en la interacción con la Luna y con Marte. Será interesante observar si este satélite nos encontrará en las próximas semanas o si es otro paso en este camino, ya saben, que se mueve en cierta dirección, pero los satélites ya han aterrizado. Y como dije antes, ¿cierto? Ya se han lanzado millones y millones, cientos de miles de estas cosas. La Agencia Espacial Rusa ha publicado una imagen de una enorme cantidad de luces que repentinamente trabajan coordinadamente en la atmósfera de Rusia.
Entonces, lo que fue muestra inteligencia y lo que fue muestra vida, porque todas emiten la misma frecuencia de luz. Y si lo ven, la confirmación de los rusos es enorme. Es como cientos de medusas en el océano. Pero algo importante para nosotros es si este encuentro nos hará más sabios al crear una condición con la que podamos conectar. Es importante que entendamos que en los próximos días quizá no veamos nada, pero si sintamos algo. Esa sensación es precisamente la razón por la que este sistema se configuró de esta manera. Mi esperanza y mi deseo es que la humanidad sobreviva a esto, debemos hacerlo. Y mi deseo es que la humanidad se vuelva sabia para ser su propia persona. Y luego tenemos que encontrar la manera de avanzar. Todo tiene un costo y el hombre ha pagado demasiado por el costo de la vida y tal vez con este conocimiento que adquirimos con esta energía que nos llega, aprendamos a vivir una vida mejor. Como dije, el día del juicio no es que todo estará sobre la mesa, el día del juicio es que yo lo preparé todo. Comencemos un nuevo ciclo porque lo que ha sido en el pasado será juzgado por sí mismo. Algo que debemos entender es: si te encuentras con un objeto así, cómo reaccionas, cómo debes defenderte y cómo puedes protegerte de cualquier daño. Espero que la humanidad pueda ver que ha comenzado una nueva era desde la semana pasada. Vemos que el tiempo avanza y se prepara para una nueva evolución en el mundo de la vida humana. Somos parte de una estructura más grande que nosotros mismos. Y quizás por primera vez comenzamos a comprender el funcionamiento de esta estructura y hasta qué punto nos traerá paz, según lo que nuestros científicos entienden sobre el significado de la paz. Haremos una pausa y regresaremos para intentar responder a sus preguntas mientras esperamos ver qué sucede entre el 12 y el 17. Tenemos que esperar y ver. Pero hay algo extremadamente importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que las que llamamos tecnologías avanzadas y superpotencias de hoy, con todos los conflictos que tienen entre sí, deciden guardar silencio sobre algo? Pronto explicaré la razón. Quizás se explique solo mucho antes de que yo te lo explique. Ya veremos. Tenemos un periodo del 12 al 17 de octubre, y luego tendremos la oportunidad a finales de noviembre o diciembre de ver qué pasa y cómo va, y hablaremos de ello en los próximos años, hasta que llegue el próximo autobús para transportar pasajeros. Y las Isuan R2 se encontrarán detrás del Sol, visto desde la Tierra. Se aparearán para crear una nueva raza en el sistema solar. Al aparearse, aparecerá un destello de luz cuya intensidad será mayor que la de la luz solar en ese momento. Según mi deducción lógica, es muy probable que un pulso de tormenta de campo magnético muy fuerte parezca llegar a la Tierra. Y también es posible que active el Sol para crear una tormenta de campo magnético secundaria que posteriormente llegue a la Tierra. Tengo una pregunta, señor Kese. ¿Podría suceder esto? Si ocurriera, además de causar daños a los satélites artificiales que orbitan la Tierra, ¿podría causar otros desastres naturales? Por ejemplo, la reactivación del cinturón volcánico o terremotos en las zonas de fallas geográficas. En realidad no, porque, en primer lugar, la interacción de estos campos magnéticos en el plasma es muy sutil y no son tormentas, sino alimentadores. Tienen una intensidad mucho menor y son las únicas reacciones si las vemos desde el otro lado. Aurora secundaria alrededor del Sol. Si se trata de una interacción masiva, la interacción de los nuevos campos debería crear un anillo secundario sobre lo que vemos como la imagen del Sol. Lo que deberíamos ver es lo que llamamos extensión de los campos. Si vemos el Sol así, y si estos dos objetos interactúan entre sí en el campo magnético en la parte posterior de lo que llamamos Sol, nosotros, como observadores de este lado, como seres humanos o tecnólogos, deberíamos ver diferentes campos de radiación, de diferente color según la intensidad de la radiación solar. Esto se debe a que estos dos campos interactúan con el campo magnético y al ser iguales, se crea un efecto arcoíris. Podría ser visto a simple vista, o quizás no. Pero a medida que los campos magnéticos se acercan, dices que podrías interactuar con nosotros. Esto no significa que no sea como una gran explosión, es más o menos como una fricción. La liberación conjunta del campo magnético creará dicho efecto. Si observamos dicho efecto alrededor del Sol en los próximos 2 o 3 meses, sabremos el orden de magnitud por el color. Esta cosa necesitaba esta energía para poder liberarse, para cargarse, para liberar lo que había dentro de ella para poder seguir adelante, necesitaba cargarse, recargarse y luego continuar con esta energía que fue absorbida. Lo que vimos en Marte fue un efecto muy directo, vimos tormentas inusuales en la superficie de Marte mientras pasaba.
Dos factores fueron que la tormenta se debió a que, según dicen, estaba a unos 29 millones de kilómetros de distancia o que un aterrizaje desde esta base creó la tormenta. Hay varios aspectos que son desconocidos en profundidad, pero el ser humano debe estar preparado para comprenderlos. Esta interacción no provocará una explosión masiva ni la llamarada que se iniciará. No, esta interacción entre los 3 y U2R o R2 liberará energía que veremos, y lo que llamamos, si vemos el arco iris alrededor del Sol en interacción con el campo solar, entonces sabremos que se encontraron. Entonces, con seguridad, nos hemos encontrado, hemos visto un sistema galáctico, un sistema del universo completamente controlado, inteligente y de acuerdo con lo que se supone que debe hacer. Es como fertilizar la tierra para que dé vida. Es muy parecido a lo que dije antes, las flores rojas que brotaron durante la Primera Guerra Mundial en las llanuras francesas. Las amapolas, que estuvieron allí durante cientos de años, recibieron la energía de las bombas y otros materiales que energizaron la tierra. Los cachorritos brotaron, y este es ese tipo de energía. Todo está ahí. Lo han sembrado. Lo han traído, y esa energía iniciará el ciclo. No es un campo de destrucción. Es el campo de la vida, y lo vemos, y debemos estar muy atentos. No necesitan aterrizar, necesitan pasar para confirmar la creación. Y el mayor problema que tenemos con nosotros en la Tierra es que siempre observamos lo que vive arriba. Parte de esta energía, que llega a través de 3 ojos, alimenta a quienes están dentro. Vimos la geometría en la estructura del 3 ojos. El 3 ojos tiene una geometría específica que le da forma y velocidad. En el mundo de la tecnología de plasma cósmica que llamamos energía universal, no tenemos frenos, ni cilindros, ni pastillas de freno. Como expliqué antes, en algunas enseñanzas hay que invertir los campos de gravitacionales a magnéticos y para eso se necesita una geometría específica, de lo contrario, se pierden los reactores en la parte trasera. Y existen estructuras utilizadas por diferentes razas en el universo en conjunción con la geometría. Una de las razones, como dije, del 3 ojos no es una pieza de material, sino un sistema que vuela gracias a su geometría. Utiliza la dimensión. Si observas incluso las últimas imágenes, provenientes de fuentes externas, no de la NASA, puedes ver esta geometría en la dirección frontal y posterior del movimiento. Esta combinación geométrica crea los campos, y esos campos, según la posición, crean una estructura. La geometría de campo proporciona una construcción y estructura. Por ejemplo, este es un plano plano. Tienes un reactor en el medio. Tienes 2 opciones. Si mueves esto hacia arriba en este punto, crearás una forma como esta. Si lo mueves hacia arriba, cambias la geometría. Creas un plano más grande. Si lo mueves hacia adelante, creas una dimensión de movimiento en esa dimensión y en esa dirección. Así es como se cambia una geometría, no se construye ni se alinea, sino que se transfieren los campos de energía. Y esto es lo que vemos al 100% con 3 ojos. Esto nos da una indicación clara. Esta es una nave. Como dije, es una nave con un capitán muy astuto. Sabe lo que hace. Se ha hecho esto demasiadas veces. Juega con la geometría y manipula múltiples geometrías, y cuando observé la estructura, sabía exactamente lo que hacía. Esta es una vida inteligente porque es muy simple. Vimos cómo se detiene, cambia de velocidad y luego no se detiene. No vemos frenos. Lo único que hace es cambiar los campos magnéticos con respecto al Sol y a otros 3 parámetros. Uno de estos parámetros está fuera de nuestro sistema solar. No está en el sistema solar. Y usa el Sol para mantener la distancia. Y usa uno de los sistemas planetarios para impulsarse en la dirección que desea, pero está conectado con el exterior. Este es su destino o el efecto de onda en el universo, que usa esa posición para ir. Pero al observar las imágenes, sus campos son así. Vemos como una cola doblada. Así es como entran y salen los campos. De alguna manera, nos indica en qué dirección va la galaxia. Ya está destinada a su siguiente posición. El sistema utiliza una geometría de velocidad constante y reducción de velocidad por la interacción del campo magnético, y no por frenos ni propulsión a chorro que recibe reversión. No es así. Lo único que hace es debilitar la fuerza gravitacional del Sol. Cuando se debilita la gravedad, la atracción es menor. Entonces, cuando la masa es menor, viene, pero tenemos que ver de dónde vino, porque todavía está conectada con el aumento de potencia en la parte trasera.
Y luego vemos esta cola meneándose. Los científicos no son conscientes de este conocimiento, así que no lo ven. Pero si me dejas ver si puedo encontrar la imagen, es muy fácil de ver. De hecho, indica de dónde vino. Creo que está en una de las fotos de la NASA. Vemos la cola subirse a Internet. Y véanlo, el material es así, por ejemplo, y tiene un extremo ligeramente abultado desde el punto de vista del campo. Aquí es donde sigue conectado, y aquí es donde va también, y luego el Sol controla su velocidad. Es una estructura muy viva que sigue campos cilíndricos y ha logrado cubrirse con los materiales, y en el centro hay un ovni. Es una nave espacial, pero es tan enorme y usa un sistema interno tan poderoso que interactúa. Si tiene tecnología que interactúa con el Sol a millones de kilómetros de distancia, unos pocos cientos de kilómetros sobre la Tierra nos aniquilarían a la mayoría de nosotros solo por esa interacción. Por eso lanzan satélites. Vimos 3, y luego se multiplicaron por miles. La Agencia Espacial Rusa, desde uno de sus sistemas, publicó una imagen recientemente, y la tomaron. Vemos millones y millones de luces muy bien coordinadas. Giran juntas, caminan juntas, se mueven juntas. Hay muchas cosas que debemos vigilar y muchas cosas están ocultas. No podemos, los gobiernos no quieren verlas porque no pueden controlar los disturbios, y Dios sabe qué más. Este es un objeto vivo en lo que yo llamo el asunto celestial. La Tierra es uno de sus puntos en movimiento y está a punto de desaparecer, pero volverá dentro de 3000 años. Este es el MIT. Es un sistema espacial desarrollado por la raza que sea, conocimiento colectivo de las razas de esta galaxia o conjunto de galaxias. Que recorre el recorrido y los turistas suben y bajan, es lo que yo llamo, bromeaba, una ruta de la seda.